Antonio Ledesma, amigos al alcalde metropolitano, un dirigente importante de la oposición democrática venezolana. Hay demasiadas discrepancias, alcalde, demasiadas discrepancias en la oposición. Sé de una reunión que tuvo un funcionario del gobierno en un canal y se encontró con un miembro de la oposición y le dijo: estamos muy mal en el partido de gobierno, pero no se hagan ilusiones porque ustedes están peor. ¿Está peor la oposición en las divisiones que lo que está el gobierno de Maduro? Yo creo que lo de la oposición tiene que revisarse. Y una forma de hacerlo es ensayando una autocrítica. Eso no significa ni arrodillarse, ni renunciar al derecho a participar en la conducción de lo que es la oposición, sino de replantearse una estrategia. Este gobierno tiene una profunda crisis y lo único que puede salvar a este gobierno es la misma crisis de la oposición. Este es un gobierno que se está derrumbando por el peso de la inflación, de la corrupción, de la crisis de los servicios de agua. Yo leía tempranito las declaraciones de Nicolás Maduro anunciando un sacudón para el día de hoy. Yo me pregunto, bueno, ¿qué sacudón más van a producir? Sacudieron PDVSA, han sacudido el Banco Central de Venezuela, han sacudido las empresas básicas de Guayana, han destruido la infraestructura, el aparato productivo del país. Ahora, frente a esto no podemos quedarnos simplemente haciendo un análisis. Yo creo que la oposición tiene que revisarse. La MUD o se mueve o la mueven. Yo creo que la MUD no puede ser simplemente un aparato electoral, la MUD tiene que ser un eje que además se abra al país. Y eso tenemos que hacerlo sin complejo. Así como nosotros le pedimos a la sociedad civil que se abra a los partidos políticos y que comprenda la necesidad de los partidos en una democracia, los partidos políticos tienen que abrirse también a la sociedad civil. Ahora, fíjese, hablabas antes de la destrucción del país, del deterioro brutal por todos lados, pero la oposición sigue enfrascada, pareciera, en divisiones, sigo insistiendo. Uno plantearon en un momento salida ya, malinterpretada, bien interpretada, pero fue el eslogan que en algún momento subió: la salida ya, o Maduro vete ya. La constituyente, que inclusive hoy Leopoldo López sigue insistiendo cuando muchos han considerado que es un error, esa podría ser una meta a posteriori de otras cosas. Luego otros que piensan que hay que cohabitar, otros que piden que suelten a los presos políticos, algo que pidió desde el Vaticano hasta otras autoridades han pedido que se liberen los presos políticos, que haya una especie de amnistía, que salga Simonovic. Es decir, pareciera que hay como 7 u 8 posiciones en torno a qué hacer con el gobierno. Por eso es urgente un debate entre nosotros. Un sacudón dentro de la oposición. Yo creo que hay que hacer un estremecimiento en la oposición, porque bueno, la diversidad es propia de una democracia. Claro. Lo que hay que hacer es ese juego colectivo. Esa es la justificación que también se hace, ¿no? Es que si no hay discrepancia no somos demócratas. Claro, pero en una circunstancia en la que está viviendo el país, un país en crisis, la oposición tiene que marcarle un rumbo a los venezolanos. Lo que ocurre es que actualmente la gente está como zarandeada, nosotros mismos confundimos a la gente. Pues tú pones runrunes y de repente te encuentras con una declaración de Antonio Ledesma diciendo una cosa. Y después abres el Universal y te encuentras con una declaración de Capriles que dice una cosa distinta a la que dijo Ledesma. O si abres en la primera página del Nacional, entonces una declaración de Leopoldo López que está proponiendo algo distinto a lo que dijo Ledesma, o lo que dijo Capriles, o a lo que dijo María Corina Machado, o a lo que sostiene el vocero de ADEVO, el vocero de Primero Justicia. O sea, nosotros estamos confundiendo la ciudadanía. Eso no es dañino, tanto y en cuanto no sea una torre Babel, no sea un discurso que lo que termina es generándole una incertidumbre a la ciudadanía. Es importante que nosotros nos reunamos, primero, con mucha sinceridad, en segundo lugar, que terminemos de articular una estrategia, que esa estrategia sea compartida. Ahora, ¿cómo se dirimen estas diferencias? Hablando con respeto, tolerándonos, porque lo que no puedo yo es condenar al que sostiene un punto de vista, ese es su derecho. Ahora, no me pueden imponer su punto de vista. ¿Y cómo evitamos que nos impongan el punto de vista? Discutiendo para ver qué es lo que más le conviene a Venezuela. Yo creo, por ejemplo, que en esta circunstancia la constituyente está fuera de lugar. A la constituyente vamos a llegar en su oportunidad. Yo creo que en este momento la prioridad es organizar una lucha opositora que esté en capacidad de defender los intereses del pueblo. A mí me gustaría que esta conversación, o cualquiera que yo sostenga en un medio de comunicación, más que hablar de los problemas de la oposición,
hablemos de las soluciones de los problemas del país. La gente que no tiene agua, los jóvenes que están haciendo maletas porque se tienen que ir para el exterior. Uno pasa ahorita por las puertas de un consulado y uno se pone las manos en la cabeza y uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando en este país maravilloso que tiene petróleo, que tiene gas, que tiene hierro, que tiene aluminio, que tiene carbón, que tiene un potencial, y la gente está buscando irse, aunque sea a trabajar como barman, como hasta vale parking. Vale parking, hacer lo que sea, porque esos jóvenes sienten que aquí no hay futuro. O mucha gente siente que este país se está cayendo a pedazos, un país donde no hay, a veces amanecemos sin luz, otras veces nos acostamos sin agua, o donde la gente siente que su vida no vale ni siquiera un celular, porque aquí hay seres humanos a los que les quitan la vida por quitarle un celular. Esa tiene que ser la lucha de la oposición. Que la gente cuando nos vea en un programa de televisión o nos lea en la prensa, diga, caramba, aquí hay una oposición que nos está garantizando un futuro mucho mejor. Ahora, fíjese, es garantizar ese futuro mejor, pero hay que pasar por distintas etapas. Se ha hablado mucho del diálogo, hubo un diálogo truncado. Se insiste desde la iglesia y otros lados que el diálogo tiene que ir acompañado de medidas. Las medidas no se tomaron nunca. El gobierno tiene la pelota en la mano porque las decisiones y las medidas son del gobierno, no son de la oposición. Pero ahora insisten otra vez otros grupos y el mismo gobierno que el diálogo se truncó, no sé qué. Usted no participó en el diálogo. No, pero no porque yo no quisiera dialogar. Como lo dijo una vez Gandhi, ese es el camino. Y como lo recomendó su santidad Juan Pablo II, el diálogo es una vía irrenunciable. Lo que nosotros planteamos es lo que dice Capriles hoy. Capriles dice en la prensa del día de hoy que para dialogar hay que primero soltar a los presos políticos. Esa era una de las condiciones que nosotros exigíamos. Yo lo he dicho con un ejemplo muy simple, Nelson. Tú vas ahorita a un centro comercial o a una tienda de venta de electrodomésticos a comprar una licuadora y tú pides, después que pagas la licuadora o antes de pagarla, tú dices, bueno, yo quiero un certificado de garantía. Bueno, mucho más cuando tú vas no a comprar una licuadora, sino que vas a defender el futuro de un país. Si tú eres vocero de un país, tú tienes que pedir mínimas garantías. Vas a defender un futuro que está en una licuadora, porque el futuro está en licuadora. Pero además, aquí han ocurrido varias cosas. Por ejemplo, este gobierno ha corrompido la lucha contra la corrupción. Cierto. ¿Cómo se corrompe la lucha contra la corrupción? Cuando tú huyes hacia adelante, cuando tú haces el papel del atracador, que sale gritando, ahí va el ladrón, y resulta que el propio gobierno es el que es responsable de todo este latrocinio. Bueno, que no tiene parangón en la historia de Venezuela. Si tú revisas los gobiernos de Páez en 1830, los gobiernos de Guzmán Blanco, antes de Monagas, de Julián Castro, etcétera, bueno, y los de la democracia, no hay hechos de corrupción de la dimensión de lo que ha tenido lugar en este país. Bueno, este gobierno ha corrompido la lucha contra la corrupción. Aquí no hay organismo controlador, aquí no hay instituciones autónomas. Eso genera corrupción porque no hay transparencia, y si no hay transparencia no hay rendición de cuentas. Y si tienen a un alcalde que saben que robó y tal, lo sueltan después porque es del partido. Ahora, en segundo lugar, además de corromper la lucha contra la corrupción, este gobierno ha averiado la vía del diálogo. El diálogo es una figura, un concepto que hay que cuidar, como cuando tú cuidas un hijo. ¿Por qué? Porque esa es una alternativa que no se puede agotar. Ahora, cuando tú haces un acto como el del 10 de abril y te sacas una fotografía y le creas una expectativa a los venezolanos, que con esa figura del diálogo vamos a detener la persecución política, se van a liberar a los presos políticos, vamos a estudiar las causas de la inflación, las causas de la devaluación, para que no solamente sea un análisis político, sino también de la situación económica, de la vida real de los venezolanos. Pero resulta que después del 10 de abril pasa el mes de abril, pasa el mes de mayo, pasa el mes de julio, ya estamos a mitad del mes de julio, pasó junio, y la gente no ve soluciones. ¿Qué ocurre? Que cuando tú le planteas a la gente la vía del diálogo, la gente puede tener alguna aprehensión, porque estás desprestigiando la vía del diálogo. Por lo tanto, hay que dialogar, pero con una agenda previa, con algunas condiciones elementales que le garanticen a los venezolanos que ese diálogo va a traer resultados positivos para todos los sectores del país. ¿Estamos en democracia o estamos en dictadura? Ese es uno de los puntos que incluyo en el decálogo del debate. Además de hablar con sinceridad, yo coloco como segundo punto definir la caracterización del régimen. Si tú no defines con quién estás luchando,
tú no puedes armar una estrategia. Tú tienes que ver, ¿estás luchando con un conejito? ¿Estás luchando con una paloma mensajera o estás luchando con una fiera salvaje? Yo siento que este gobierno es un gobierno autoritario. Un gobierno donde, por ejemplo, altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional declaran desde los cuarteles que la Fuerza Armada Nacional es un movimiento chavista, que están al servicio ni siquiera en los cuarteles, desde la Asamblea Nacional, como ocurrió militar activo, el 5 de julio, y dijo que la Fuerza Armada Nacional es chavista, es socialista, que estamos emulando el modelo cubano. ¿Cuál es el modelo cubano? El comunismo, como lo dijo Fidel Castro. Ahora, allá en Cuba tienen casi 60 años hablando del hombre nuevo, y ya viene el hombre nuevo, ya viene el hombre nuevo. El año que viene llega el hombre nuevo. Resulta que esto es un país empobrecido. Resulta que eso es lo que eso es anticonstitucional. En segundo lugar, la manera como usan los tribunales. No porque lo diga yo, lo publicaste tú en tu columna, cuando a Ponte, ex magistrado dijo que todos los viernes se reunían en la oficina del vicepresidente, y allí había un representante de la Fiscalía, un representante del presidente de la República, que tenían línea directa con el presidente y decidían a quién metían preso y a quién no metían preso. Bueno, cuando tú usas las policías para, por ejemplo, detener a Leopoldo López, como lo tienen preso, a un alcalde como Escarano o un alcalde como Ceballos, ¿sabes cuál fue el procedimiento de Escarano y de Ceballos? A Escarano lo citaron por teléfono. Le agarraron un teléfono, aló, Escarano, preséntese aquí en el tribunal. Se presentó Escarano, porque el que no la debe no la teme. Le comenzaron el juicio a las 12 del mediodía, lo terminaron como a las 8 de la noche, o sea que en un juicio lo citaron, lo enjuiciaron, lo condenaron y lo destituyeron. Eso es democracia. ¿Qué tipo de democracia es esa? Donde las instituciones públicas no están al servicio de los ciudadanos. ¿Por qué la gente tiene que protestar? ¿Por qué la gente tiene que salir a la calle? Porque si no hay instituciones que estén al servicio de los derechos de los ciudadanos, la gente recurre a la protesta, como lo han hecho en otras partes del mundo. Por lo tanto, yo creo que ese es un punto fundamental. Caracterizar al régimen. ¿Qué tipo de régimen estamos padeciendo los venezolanos? Alberto Montaner dijo alguna vez que era una dictadura electa. Bueno, y se han hecho muchas definiciones. La hizo una vez Octavio Paz, la hizo, parafraseando a Paz, la hizo Vargas Llosa cuando habló de la dictadura perfecta, refiriéndose al caso mexicano. Aquí se habla de una neodictadura, porque es una versión de elecciones, pero elecciones con poderes controlados, que es lo que ocurre en Venezuela. Por eso es que no podemos ir a una constituyente con poderes controlados. Pero además, y frente a un régimen como esto hay que estar unidos. No luchar unidos es una locura. El que se cree aquí que es Superman está realmente pastoreando nubes. Y es una irresponsabilidad no compactar las fuerzas de la oposición. Podemos tener diferencias, pero creo que entre nosotros hay algo que nos une, que es Venezuela. Hay que ir a la encerrona entonces y hablar hay que ir a la encerrona sin dejar de escuchar al país. Porque los partidos políticos no podemos creer que Venezuela es nuestro patio trasero y que nosotros simplemente con aparecer dando una rueda de prensa le vamos a marcar una pauta a los venezolanos. No, hay que escuchar a los venezolanos. Y ese es otro de los puntos que incluyo en la agenda de diálogo. Abrirse al país. La unidad tiene que incorporar a los estudiantes, a los gremios, a los educadores, a los médicos, a los artistas, a los pintores, a los deportistas. Hay que escuchar al país. Yo creo que eso es importante para que esa gente se sienta tomada en cuenta o por lo menos respetada. ¿Hay futuro en el país entonces? Por supuesto, este es un país que todos los días tiene un futuro más luminoso en medio de esta oscuridad que tenemos que dejar que sea parte de un pasado que no se repita. Gracias. Antonio Ledesma, alcalde metropolitano.